De pie. En presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. Al Señor, porque escucha mi voz suplicante, porque en ti has oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En esta celebración vamos a unirnos en oración. Damos gracias a Dios por la salud de la niña Valeria Fernanda Rodríguez Hernández, porque ya salió bien del hospital. Pedimos por la salud de María de León Vázquez, que salga bien de su operación. Pedimos también la salud para Manuel Olvera Mata, Adán Vadillo González, por la paz y tranquilidad de Isaac Emanuel Hernández López, y pedimos por cada uno de nosotros, también en las diferentes circunstancias que vivimos, que Dios nos dé fortaleza y nos conceda la paz. Vamos a pedir por las vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, especialmente por nuestro seminario en la diócesis de Ecatepec, por todas las personas que de alguna manera colaboran en la formación de los jóvenes seminaristas, que Dios les dé mucha fortaleza y también mucha perseverancia. Vamos a pedir el eterno descanso para Joaquín Castillo Godínez, a 19 años de haber fallecido, María de la Luz Luna Romero, y nuestros demás difuntos, las almas del purgatorio, pedimos a Dios que les conceda la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con humildad pidamos también a Dios que perdone nuestros pecados. Rezamos juntos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos.
Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar para escuchar la palabra del Señor. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor, que abrió un camino en el mar y un sendero en las aguas impetuosas, el que hizo salir a la batalla a un formidable ejército de carros y caballos, que cayeron y no se levantaron, y se apagaron como una mecha que se extingue. No recuerden lo pasado, ni piensen en lo antiguo. Yo voy a realizar algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notan? Voy a abrir caminos en el desierto y haré que corran los ríos en la tierra árida. Me darán gloria las bestias salvajes, los chacales y las avestruces, porque haré correr agua en el desierto y ríos en el yermo, para apagar la sed de mi pueblo escogido. Entonces el pueblo que me he formado proclamará mis alabanzas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían, grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo, el Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cómo cambian los ríos la suerte del desierto. Cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir iban llorando, cargando la semilla. Al regresar cantando vendrán con sus gavillas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, todo lo que era valioso para mí, lo consideraré sin valor a causa de Cristo. Más aún, pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo, que consiste en conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo
y todo lo considero como basura con tal de ganar a Cristo y de estar unido a Él, no porque haya obtenido la justificación que proviene de la ley, sino la que procede de la fe en Cristo. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte del se presentó de nuevo ante el templo. En el templo, donde se acercaba a él, sentado entre ellos, le llevaron a una mujer. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado?
Ella le contestó, nadie, Señor. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar. Nos encontramos con una experiencia difícil de parte de Jesús. Buscan una excusa para condenarlo, para acusarlo, le ponen trampas y con mucha frecuencia utilizan en el pueblo de Israel a personajes de su historia. A veces utilizan a algún profeta, a veces utilizan a Abraham o al rey David, y en otras ocasiones utilizan a Moisés, como el día de hoy. Para el pueblo de Israel, Moisés es casi un héroe nacional, porque él los liberó de la esclavitud de Egipto. Él permitió que el pueblo de Israel llegara a la tierra prometida, y también él les dio las tablas de la ley. Claro, todo esto mandado por Dios. Entonces, para el pueblo de Israel es muy significativo Moisés. Sin embargo, cuando le preguntan a Jesús, la cuestión es más o menos insistir si Jesús está de acuerdo con lo que enseña Moisés o está en contra de lo que enseña Moisés. Y a Jesús no le interesa entrar en esa discusión, porque a Jesús lo que le interesa no es que escuchemos a Moisés, es que escuchemos la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Y a Moisés lo dejamos un poquito a un lado. En ese ambiente es en el que se presenta esta enseñanza del Evangelio. Le presentan a Jesús a una mujer que comete adulterio y la ley exige que el castigo para quien comete adulterio es que lo apedreen. Sin embargo, no pensemos que solamente le avientan unas cuantas piedras, no, es aventarle piedras hasta que la persona se muera. Ese es el castigo. Así lo establece la ley. Entonces, aquí entramos en un juego un poco interesante. Una cosa es lo que la ley permite, otra cosa es lo que la ley prohíbe. Estamos hablando de legalidad. Y lo que a nosotros nos interesa es la justicia. ¿Qué es lo adecuado para cada persona, para los derechos de las personas? ¿Qué es lo justo? Entonces, ya de entrada vemos desproporcionado el castigo. Por un lado está el adulterio, y si cometes adulterio, tu castigo es la muerte. Es muy grave el castigo. ¿Por qué existe este castigo tan grave? Quisiera explicar algunas razones históricas. Cuando el pueblo de Israel llega a la tierra prometida no estaba deshabitada. Había personas allí que eran los cananeos. El pueblo de Israel acababa de recibir los 10 mandamientos y ellos estaban esforzando en cumplir los mandamientos como la alianza que habían hecho con Dios. Y llegan con los cananeos y los cananeos tienen una vida totalmente ajena a los 10 mandamientos. Entonces el pueblo de Israel corría peligro de contaminarse de esa mala conducta, porque las cosas buenas, las costumbres buenas, casi no se nos pegan. Pero las malas costumbres, esas se nos pegan rápido. Y por eso los jefes del pueblo pusieron castigos muy severos para aquellos que no cumplieran la ley de Dios, de alguna manera protegiendo la conducta del pueblo. Y recordemos, uno de los mandamientos es
no cometerás adulterio. Es desproporcionado, pero es lo que establecía la ley. Cometías adulterio, tu castigo era morir apedreado. Ahora, ya de por sí esto es grave, pero hay algo todavía más complicado y grave en la conducta de las personas que se acercan a Jesús. Para que se cometa adulterio se necesitan al menos 2 personas, no solo una, se necesitan 2 o más personas, pero mínimo 2. Y resulta que a Jesús nada más le presentan una persona. ¿Por qué? Eso también es injusto. Con unos somos muy estrictos y a otros les dejamos pasar su pecado. Hay quienes dicen que tal vez entre los acusadores también estaban las personas que habían pecado con aquella mujer, pero nada más estamos echando a volar la imaginación. El Evangelio no lo manifiesta así. Sin embargo, ya de por sí es algo grave e injusto. Vamos a castigar a uno y a otro lo dejamos libre. Porque no crean que nada más el castigo era para las mujeres, era para todo el que cometiera adulterio. Así. Entonces, ya vemos por qué estamos delante de una injusticia. Aunque actúan con legalidad, esas leyes no defienden y no proponen, no provocan, no promueven la justicia. Bien. ¿Qué es lo que hace Jesús? Que es a lo que nosotros nos interesa un poco más. Jesús tiene 3 momentos para ir respondiendo a esta situación complicada. Lo primero que hace Jesús es guardar silencio. A veces esto nos molesta, porque cuando tenemos un problema y nos acercamos a Dios, quisiéramos que todo fuera deprisa, todo fuera rápido. Y no, Dios tiene su ritmo. Dios va con calma. Y a veces el ritmo de Dios nos desespera. Pero a lo que nos invita Jesús es a detenernos y pensar una vez más las cosas. A ver, ¿lo que estoy haciendo es adecuado? ¿Lo que estoy diciendo es correcto? Detente un momento. ¿Lo que le estás pidiendo a Dios es lo mejor? Porque estas personas se presentan delante de Dios para pedir un castigo, para pedir la muerte de una persona pecadora. Entonces Jesús, al guardar silencio, nos da la oportunidad de pensar una vez más. Ese es el primer paso. No siempre es suficiente porque como estamos desesperados, seguimos insistiendo. Y cuando estás desesperado y llevas prisa, aunque estés equivocado, sigues en lo mismo y sigues en lo mismo. Bueno, las personas insistían y Jesús les cambia la manera de ver las cosas. Ellos estaban concentrados en el pecado del adulterio que había cometido aquella mujer. Y tenían razón, es un pecado grave, prohibido por la ley de Dios. Pero Jesús les cambia la manera de ver las cosas. Jesús los invita a que se concentren en su propia vida. A ver, vamos a juzgar, pero vamos a empezar por nosotros mismos. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Ya no concentrarnos en el pecado de otro, sino concentrarnos en lo que nosotros estamos viviendo. Repito, no quiere decir que estuvieran equivocados. Es un pecado grave, está prohibido. Pero dice Jesús, revisa tu vida. Concéntrate primero en lo que tú necesitas hacer para vivir mejor. Hay muchos que aparentemente para vivir mejor se la pasan acusando a los demás. Hay muchos que para que no veamos sus pecados ponen el dedo en los pecados de otros. Y habemos muchos que preferimos dejar en ridículo a los demás para que las personas no vean mis errores. ¿Sí? Eso le sucedía. Dice Jesús, no, a ver, cada uno pensemos en nuestra vida.
Y entonces en estas circunstancias pues ya no están tan dispuestos a condenar. Cada uno se va para su casa y vamos con el tercer paso, que es el más importante en este proceso. Jesús invita a la mujer a que cambie su conducta. No es que antes era pecado y ahora Jesús dice, ya no cometiste ningún pecado. No, aquella mujer sí es pecadora, aquella mujer rompió la ley de Dios y según las normas tenía un castigo. Pero Jesús le dice, vete y no vuelvas a pecar. ¿Qué le dice aquí Jesús? Lo que has hecho hasta ahora te ha llevado a la muerte. De ahora en adelante, lo que hagas que te lleve a la vida. Jesús no está a favor de los pecados, sí está a favor de los pecadores. Y a los pecadores nos da la oportunidad de arrepentirnos y de tomar nuestra vida en nuestras manos, de hacernos responsables. Hasta aquí ya te equivocaste mucho. ¿Por qué no de ahora en adelante ya no te equivocas y haces las cosas bien? Así le dice a aquella mujer. Pensemos en estos tres momentos. Primero, la paciencia y el silencio de Jesús. La invitación para que reflexionemos y miremos en conciencia nuestras acciones propias, nuestra vida. Y por último, la invitación a convertirnos. No caminemos hacia la muerte, caminemos hacia la vida. Así vamos a prepararnos en esta última semana de Cuaresma para celebrar la Semana Santa. Tengamos en cuenta estos elementos que Jesús nos ofrece para nuestra vida personal y pidámosle que Él nos ayude a hacer un examen de conciencia para que lleguemos arrepentidos, bien dispuestos a celebrar la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Vamos a ponernos de pie para continuar con nuestra celebración. Les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Vamos a repetir lo siguiente. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Recordemos, hoy es Domingo de la Caridad. Como cada primer domingo de mes, si traen algunos elementos, un poco de despensa, víveres para los hermanos más necesitados, es el momento de acercarse y colocarlos en la caja que está dispuesto para ello. También recordemos, esta colecta, el día de hoy, la dedicamos al seminario. Todo lo que se recaude se destina para resolver las necesidades económicas del seminario, la formación de los muchachos y todas sus necesidades, desde alimento hasta clases y algunos otros servicios. Ojalá que seamos generosos con el seminario y que Dios recompense nuestra caridad. Vamos a sentarnos un momento y ofrecer nuestros dones en el altar. Es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi oración, mi alma. Es mi renovación. El esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy. Es mi amor, también es mi dolor. Es mi ilusión, Señor. Es mi gozo y mi llorar. Es mi canto y mi oración.
Hagamos oración todos juntos para que ese sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, revivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por esos signos de salvación unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que se derrama por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. De pie. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recordando las enseñanzas de Jesús, vamos a dirigir nuestra oración al Padre Celestial. Rezamos todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos Y ustedes. con tu espíritu. Como hijos de Dios vamos a compartir un saludo fraterno de paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar del banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los que estén preparados para recibir a Jesús Eucaristía, hagan una fila al centro, respetando los señalamientos. Retiren con cuidado su cubrebocas antes de estar frente al ministro y por favor consuman la Eucaristía de inmediato. Los demás nos podemos sentar y continuar en este ambiente de oración. Las personas que deseen visitar al Santísimo solo podrán estar 3 al mismo tiempo dentro de la capilla. Este roto corazón que no pudo más, frente a ti, viene a expresar el dolor inmenso que siente por su pecado. Se dejó llevar por su debilidad, se dejó arrastrar por su infidelidad a ti, y ahora está aquí.
Oración para la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo fervientemente recibirte en mi corazón. Mas al no poderlo hacer sacramentalmente en este momento, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, me uno y me abrazo inmensamente a ti. No permitas, Jesús mío, que jamás me aparte de ti. Amén. De pie. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Tenemos un mensaje de parte del seminario. Vamos a sentarnos un momento y escuchar con atención. Muy buenas tardes. Bueno, pues a nombre de nuestro seminario queremos agradecerles el apoyo que ustedes han depositado dentro de ese sobre. Que Dios se lo multiplique al 100 por 1 todo el bien que hacen por nuestro seminario. También la semana pasada hablábamos un poco de la vocación, de que nosotros somos promotores vocacionales en nuestras familias. El día de hoy yo traigo una invitación para todos los jóvenes mayores de 15 años que quieran vivir una experiencia vocacional. Se llama Pascua Vocacional. En esta semana el joven va a vivir como vive un seminarista, va a hacer las actividades que nosotros hacemos comúnmente, jugar deporte, la oración, entre otras actividades. Y yo les quiero pedir a ustedes que inviten a sus hijos, nietos, sobrinos, que sean mayores de 15 años a vivir esta experiencia. Esta experiencia, no porque la vivan, significa que se van a quedar en el seminario, sino que solo es una experiencia para que el joven pueda discernir su vocación. Antemano, pues les agradezco. También, si alguien de ustedes quiere ser bienhechor de nuestro seminario, apoyar mes con mes con una cantidad, ya sea desde 30 pesos a lo que ustedes puedan, voy a estar allá afuera anotándolos para que así pase un colector identificado a sus hogares y vaya por el apoyo que ustedes quieren dar. Pues antemano, muchas gracias, que Dios los bendiga y pues no dejen de orar por las vocaciones. Gracias. También les recordamos el agradecimiento por la contribución que se realiza los miembros de ministerios, pequeñas comunidades, jóvenes que nos ayudan a armar las despensas. Hay personas que comparten un poco de sus bienes, de sus víveres. También hay personas que de manera económica aportan para que se compren algunos elementos que faltan y que podamos llevar a aquellos que lo necesitan. Que Dios siga dando un corazón generoso a toda nuestra comunidad. Vamos a ponernos de pie para recibir la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe y permanezca para siempre. Amén. Vayamos a vivir lo que aquí se ha celebrado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Permanezcan un momento en su lugar, se les pasará a rociar con agua bendita. Que todos tengan un excelente domingo. Gracias igualmente. Mientras recibimos las bendiciones, hagamos juntos las siguientes oraciones. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate a mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos santos según tu corazón. Amén. Recuerden que quienes deseen visitar al Santísimo solo podrán estar 3 personas al mismo tiempo dentro de la capilla. Eviten tocar y besar las imágenes. Les invitamos a retirarse ordenadamente.
Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón